para el primer diálogo matutino. Vamos a seguir hablando de política con él, porque es el candidato, es uno de los candidatos a miembro del Consejo, a miembro del Senado de la ciudad de Nueva York por el Partido Republicano. Es un joven de 39 años, residente en Yonkers, y que tiene unas propuestas diferentes para los neoyorquinos. Así es que vamos a recibir con mucho placer al señor Pinion, quien está hoy con nosotros, y al señor Johnny Núñez, quien va a servirnos de traductor, de speaker en esta entrevista, para conocer de primera mano las propuestas que tiene el señor Pinion para los neoyorquinos. Buenos días y bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenido, señor Pinion. ¿Cómo está? Bueno, good to be with you guys this morning. Muy contento de estar con ustedes. Bienvenido a Levántate New York. Esperemos que esta sea la primera de muchas entrevistas que tengamos acá en Levántate New York con usted. So welcome to Levántate New York. We hope that this is not the only one. We hope to have you again in the near future. Absolutely. I'm happy to keep coming back as often as you'll have me. Absolutamente. Yo siempre y cuando me inviten, ahí estaré con ustedes. Ok, aquí está a mi izquierda está el señor Oscar Pérez, a mi derecha está el señor Francis Pérez. Yo soy Providencia Rossi. Cuéntenos cuál es su mayor propuesta para obtener esta candidatura, o de obtener la candidatura. ¿Cuál sería la mayor propuesta que usted le hace a los neoyorquinos? So to my left, first my co-host, Mr. Oscar Perez, and to my right, Mr. Perez as well. So the main question for you is, what is your major platform where you to be the candidate for the Senate and be successful? What is your main platform? Well, look, I think it's important for us to tell the untold story of New Creo York que es State. importante para nosotros contarle la historia no contada. The story of New York, and particularly the story of minority communities that often goes untold. Especialmente la historia de la ciudad de Nueva York, los residentes, y en particular la historia de las personas minorías, que muchas veces no ha sido bien contada. We know that 65% of Latino children currently in New York City are not reading at grade level. Por ejemplo, sabemos que el 65% de nuestros niños de color no están leyendo a nivel de lectura adecuado. Our schools are failing our children, and people like Chuck Schumer, my opponent, have done nothing. Nuestras escuelas le están fallando a nuestros niños, y Chuck Schumer, que ha estado ahí por más de 40 años, no ha hecho nada por ellos. We look at the conditions all across New York State. We have crime that went up, shootings went up 90% in New York City, and homicide went up 30%. Chuck Schumer, my opponent, has done nothing. Y vemos el estado en la ciudad de Nueva York en lo que respecta a la seguridad pública. Vemos que el crimen en todos los sentidos han aumentado hasta 90%, robos, todos los crímenes están aumentando, y el señor Schumer no ha hecho nada. We look at the economy. We have too many families working too hard for too little. Y miramos entonces a un panorama a la economía, y vemos que muchos padres no les alcanza lo que están ganando. That's because people like my opponent, Chuck Schumer, went down to Washington, D.C. and printed money like drunken sailors and left all of us with less than we deserve. Y eso es porque el candidato Chuck Schumer está en la Casa Blanca imprimiendo papeles de dinero, pero mientras el barco se está hundiendo. And so these are my priorities: to fix schools Por lo for tanto, our estas son mis children. prioridades. Mr. Pinion, welcome to Levántate New York. Mi nombre es Oscar Pérez, y para mí estoy sorprendido de ver una persona de color corriendo por la senaduría por el estado de New York por el Partido Republicano. So, Mr. Pinion, I'd like to start off that
To me, it comes as a surprise. I'm a bit surprised to see a black African American or someone of color running for a senatorial position for the Republican Party. Well, look, you should not be surprised. Uh, for, in particular, I am the first minority in the history of New York State to ever be nominated by either party for U.S. Senate. Pues mire, no creo que sería sorpresa y además decirle que soy el primero afroamericano en correr para esta posición, siendo escogido y nominado por ambos partidos, tanto los conservadores como el Partido Republicano. Okay. Las elecciones de noviembre son importantísimas en términos de la continuidad, no solamente la continuidad, sino de ciertos, el aborto, por ejemplo, la guerra de Ucrania. ¿Cuál es la posición del señor Pinion sobre el aborto, las regulaciones sobre las armas y el financiamiento de la guerra de Ucrania? So 3 main topics. So obviously this election, and we all know that they're very important elections. One on the one hand having to do with continuity, but also some major issues that are at the forefront. So my question to you is, what's your position, particularly on 3 topics? The first one being abortion, the second topic being the war in Ukraine. ¿Cuál era el otro tópico? And firearms. The firearms. Yeah. So abortion, what's your position on abortion? Go ahead. The reality about abortion in New York State is that New York had abortion on the books before Roe v. Wade, and New York still has Roe v. Wade, still has abortion protections after Roe v. Wade. I can do nothing about this. Chuck Schumer can do nothing about this. And the only difference between the two of us is that he is willing to lie to the women of New York State for votes. Mire, la diferencia basa en lo siguiente. Primeramente, aquí, antes de la decisión Roe v. Wade, el aborto siempre ha estado. El Estado de Nueva York tenía sus leyes. Ahora, con la revocación de Roe, también tiene sus restricciones sobre el aborto. La única diferencia es, en tanto yo ni tampoco Chuck Schumer puede hacer nada al respecto. La diferencia entre él y yo es que él sigue mintiéndole a las mujeres y mintiéndole a los constituyentes de Nueva York sobre en realidad cuál es la ley aquí en Nueva York. As we look at the guns, en lo que respecta a las armas, my perspective is this. Mi perspectiva es la siguiente. The fastest growing portion of new legal gun owners in America are black women and Latino women. El sector que más está incrementando la posesión y tenencia de armas precisamente es las mujeres afroamericanas. And that is because it is our children who are getting shot by criminals. Y la razón de eso es que son nuestros niños a los que están sufriendo las consecuencias de estos tiroteos en las calles. It is because our communities have been turned into shooting galleries. Es porque nuestras comunidades se están convirtiendo en campos de tiro. And it is because too many people like Chuck Schumer have elevated the rights of the criminals over our responsibility to law-abiding citizens. Y es porque personas como Chuck Schumer han elevado la protección más para los criminales que a esta gente que están sufriendo las consecuencias en nuestra comunidad. And so my perspective is this. We need to pass laws that save lives. Y mi perspectiva es entonces que tenemos que hacer lo siguiente, tenemos que pasar leyes que salven vidas. The laws that many people like Chuck Schumer propose, they do not keep us safe. Y las leyes que han sido propuestas y que sigue proponiendo el senador Schumer no nos mantienen más salvos. They simply allow themselves to feel better. Simplemente es para que él se sienta mejor. While the rest of us remain in a cocoon of fear because of criminals who have no respect for the laws anyway. Mientras los demás, que somos nosotros los constituyentes, nos sentimos que estamos acorralados en un hoyo con el nivel de inseguridad.
as it relates to his last question about Ukraine. Y sobre su última pregunta sobre Ucrania, The problem is clear. el problema está bien claro. Vladimir Putin is unhinged. El presidente Putin prácticamente no tiene freno, But also, our leadership is not paying attention. pero con eso nuestros líderes no están debidamente poniéndole atención a este caso. Ray Charles could have seen the invasion of Ukraine coming. ¿Por qué lo digo? Porque el famoso Ray Charles, que era invidente, podía haber predicho lo que está pasando. And he was a blind man. Y era ciego. In 2021, En el 2021, Russia hacked the fuel supply of America. Rusia hackeó la cadena de aceite que entraba. The Colonial Pipeline hack that shut down 45% of the fuel to our eastern seaboard. Y esta línea donde se transportaba el aceite se redujo a un 45%. Rusia intervino para hackearla, reduciéndola a un 45%. President Biden said nothing. Y el presidente Biden se quedó callado y no dijo nada. Chuck Schumer said nothing. Chuck Schumer se quedó callado y no dijo nada. And so Vladimir Putin, the madman, said, I guess we should keep going. Y por tanto el presidente Putin se dio cuenta y dijo, bueno, no han hecho nada, entonces déjame seguir yo a hacer lo que hizo. That same month, Y ese mismo mes, those same Russian bad actors hacked the beef supply of America. y esos mismos actores rusos también se inyectaron y hackearon los acuerdos de paz. The JBS beef hack compromised 1/5 of the beef supply in America. Y ese convenio de GPAC, say that again, the GPAC, say that again. The JBS beef hack H- compromised H- 1/5 of the beef supply in America. Y ese GPS pack comprometió a una quinta parte de este acuerdo. Así. And so, Joy, time after time, Vladimir Joy. Putin has shown he will be aggressive, and America has done nothing. Por lo tanto, el presidente Putin, desde su óptica, lo que ve es que cada vez más, los Estados Unidos no hacen nada. Y por eso él sigue así tomándose esas acciones. As Joy. United States Senator, my position would be clear. Y como yo, como senador en el Senado de los Estados Unidos, mi posición estaría bien clara. We must address aggression before it becomes a crisis. Tenemos que ponerle asunto a esta agresión antes de que se convierta en una crisis. We must help the people of Ukraine, Tenemos que ayudarle a la gente de Ucrania, but not at the expense of our own citizens. pero no a costa de nuestros propios ciudadanos. And while we shipped $55 billion to Ukraine, Y mientras mandamos 55 millones de dólares a Ucrania, we still do not have money for textbooks in the schools here in New York. a la misma vez no tenemos dinero para los libros de nuestros estudiantes aquí en Nueva York. That's wrong and it needs to end. Eso está Joy. mal. Y tiene que Joy. poner- Joe. What's your- Francis Pérez de este lado. Francis Joy, Perry. me preocupa bastante que veo que usted solamente basa sus aspiraciones en los ataques a Chuck Schumer, al actual senador, cuando él no es que tiene en sus manos el poder para transformar la naturaleza, seguir transformando la naturaleza y cambiando el rostro de los Estados Unidos, de Nueva York, específicamente todo este desorden, todo este desbarajuste que existe. Pienso que lo más importante sería enfrentar las políticas públicas incorrectas del gobierno de Joe Biden.
Eso le daría más beneficio que estar personificando la campaña en función de los ataques a Chuck Schumer. ¿No piensa usted que es un error político y estratégico? So I'm summarizing. So it surprises me. I just want to hear your thoughts because I think I'm getting the perception that your campaign is mainly based on pointing out the failures of Senator Schumer. However, don't you lose in this because he is kind of limited as far as shaping the demographics of the city, so as such, and perhaps shouldn't you address the failures of the policies of the president instead of Chuck Schumer? Well, no, I'm not running for president. I'm running for U.S. Senate. Bueno, la respuesta que yo le digo, bueno, mire, no, porque yo no estoy corriendo para presidente de los Estados Unidos, yo no estoy corriendo contra Biden, sino estoy corriendo para senador de los Estados Unidos. This is the problem with government. Y este es el problema del gobierno. Exacto. Chuck Schumer is the most powerful man down in D.C. whose name is not Joe Biden. Porque Chuck Schumer es el hombre más poderoso en Washington, D.C., cuyo nombre no es Joe Biden. And he is our senator. Y él es nuestro senador. And he has been our senator for 24 years. Y ha sido nuestro senador por 24 años. Every time something goes well, he takes the credit. Cada vez que algo sale bien, él se toma el crédito. But when everything goes wrong, he says it's somebody else's fault. Pero cuando todo sale mal, él dice, eso es culpa de otros. If he wanted more funding for your child's school, he could bring a bill to the Senate floor tomorrow. He has the power. He has not done it. Si él quisiera, por ejemplo, más dinero para nuestros niños, los libros de nuestros niños, él puede introducir una ley, una legislación mañana mismo, porque él tiene poder para hacer eso. My hometown is Yonkers, New York. Our schools require $2 billion to be rebuilt. If he wanted that money to be allocated for Yonkers, he could do it tomorrow. He has not done it. Por ejemplo, mi comunidad, yo vivo en Yonkers, nosotros necesitamos $2 billones para nuestro distrito escolar. Si Chuck Schumer le interesara, él puede hacer eso mañana mismo, introducir esa legislación. We need to stop pretending that a man with more power than any other United States senator is powerless to solve our problems. He is not. Nosotros como comunidad, tenemos que darnos cuenta y dejar de no darnos cuenta de que el hombre con más poder prácticamente en esta nación, no tiene poder para hacer las cosas bien. Okay. I talk about Chuck Schumer not because I dislike him. Yo hablo de Chuck Schumer no porque no me cae bien. What was the second part? I don't know him personally to dislike him. Es porque yo ni los conozco de manera personal para no caerme bien. What I dislike is what he has allowed to happen to the people that call New York State home. Lo que no me cae bien es lo que él ha hecho o lo que no ha hecho para su constituyente aquí en el estado de Nueva York. What I dislike is the treatment that minority communities have received for 24 years while he has been in the United States Senate in New York. Y especialmente el trato que ha recibido la comunidad de color por más de 24 años. Señor Joy, los neoyorquinos en este momento estamos viviendo bajo un estrés, bajo un miedo por los incrementos de la violencia en sus calles, donde quiera que estemos. ¿Qué va a hacer usted para cambiar esa realidad? Okay, so the central question is, we are living in fear in the city of New York because of the people feeling secure with the reality of crime in the city. What is your proposal to address this issue? We need to give local municipalities the money they need to rebuild their police departments. Creo que debemos primeramente comenzar dándole a esta municipal, a los municipios el dinero que necesitan para que ellos empoderarse y tomar las medidas adecuadas para esta situación.
Señor I Piñón, am running for you. Yes, go ahead. señor Piñón, el Partido Republicano tiene dos alas, una mayoritaria que es la que dirige el expresidente Donald Trump y otra de aquellas personas que se oponen a su liderazgo. So the Eh, Republican Party has two branches. One is led by President Trump on the majority part, and the other one is those opposed to that platform. mi pregunta es la siguiente. My following Eh, question is, Teniendo en cuenta la enorme diferencia en términos de reconocimiento de nombre entre usted y Chuck Schumer, eh, ¿tiene pensado Donald Trump venir a New York a apoyarlo? ¿Qué tipo de apoyo recibe usted del Partido Republicano? so the question is as follows. Given the enormity of the name recognition, the difference between yourself and, like you said, Chuck Schumer, um, when you bring Trump into the equation, is there a possibility, how likely it is that Donald Trump is going to come down to New York City and endorse you or at least support you? Uh, Donald Trump did not ask me to run for U.S. Senate. Mitch McConnell did not ask me to run for U.S. Senate. And I am not running for U.S. Senate as a favorite of the Republican Party. Bueno, mire, decirle que Donald Trump no me invitó a mí a que corra para esta posición, tampoco lo hizo el líder del Partido Republicano, Mitch McConnell. Ninguno de ellos me invitaron a que corra por esta posición. I am running for U.S. Senate because the people in our communities are receiving less than they deserve. Yo estoy corriendo, mi decisión para correr como candidato del Senado es porque la gente a la cual yo represento en este distrito, los actuales Chuck Schumer y los demás no le están supliendo con las necesidades que su gente necesita. We need to stop talking about left versus right, and we need to start focusing on what is right and what is wrong. Tenemos que dejar de hablar de la izquierda contra la derecha y enfocarnos en qué está bien y qué está mal. What Chuck Schumer has allowed to happen to our communities is simply wrong. Y lo que Chuck Schumer ha permitido que pase en nuestra comunidad es simplemente está mal. And just because he's been there a long time does not mean we should do nothing and allow him to keep out doing wrong things to our communities. Y simplemente por el hecho de que él ha estado ahí por tanto tiempo, eso no significa que debemos quedarnos con los brazos cruzados y dejar que siga haciendo nada. Sí, Joel, si usted llegara a ocupar la senaduría, ganarle a Chuck Schumer, ¿cuáles serían los principales puntos que usted asumiría desde el Congreso para hacer más eficiente la educación, la salud pública y este desorden que se observa en Nueva York, la rabalización, la delincuencia pulula por donde quiera, los crímenes? ¿Cuáles son los puntos nodales de su política que usted va a llevar al Congreso para poder, en materia de migración, incluso ahora que estamos hablando de los que llegan por México? So the question is as follows. Were you to be successful in this campaign and be victorious and against Chuck Schumer, what would you say will be your main points as far as your platform on some of the issues? As you said, how do we bring back education the way you see it? Also, the situation with crime in the city of New York, and why not? You know, the immigration is a big topic lately. So, what would be your main points as far as what you can do? Well, let me start. Yeah, let me start with the issue we haven't touched on: immigration. The mayor of New York City, a week ago Friday, declared a state of emergency. Vamos a comenzar con el tercer tema que usted me mencionó, ya que estamos con lo que tiene que ver con inmigración. Por ejemplo, el alcalde de la ciudad de Nueva York, prácticamente la semana pasada, declaró un estado de emergencia ante este tema. That is because we have an open border policy on the southern border that is hurting the people that come here and also the people that are trying to come here. Y la razón de esto, ¿cuál es la razón principal? La raíz de esto es porque tenemos una frontera totalmente abierta.
¿Y a quién está afectando? Está afectando a las personas que ya están aquí y a las personas que están tratando de entrar legalmente. Every person deserves dignity. Cada persona, cada ser humano necesita la dignidad, ser tratado con dignidad. But there is nothing dignified about allowing children to be trafficked for sex in the name of America. Pero yo creo que no hay dignidad en permitir que se transporten niños y traficados en la industria del sexo. Nada, yo no veo nada dignificado en eso. And that is what is happening on our southern border. Y eso es precisamente lo que está pasando en nuestras fronteras. Señor There's Pinion, nothing compassionate about allowing fentanyl to be trafficked into this country at rates that have led to it now being the leading cause of death for people aged 18 to 45 in this nation. Tampoco veo compasión ninguna en toda la cantidad de fentamina que está pasando en el borde, que se ha convertido en el factor número 1 de muerte en personas de 18 a 45 años. So my solution is very simple. Por lo tanto, mi solución en este tema es muy simple. There are 4 million people waiting to come to this country legally. Ahora mismo hay 4 millones de personas en línea para entrar a este país de manera legal. People have been waiting in some cases for over a decade for their family members to join them. Hay personas que han esperado quizás hasta una década o más para que sus familiares entren a esta nación. We need to dust off the paperwork and make the line go faster by hiring people to process that paperwork. ¿Y por qué entonces no desempolvamos todos esos archivos de estas personas que están esperando y tener más trabajadores para procesar esas aplicaciones, para que sea más eficiente y que esa espera sea menos? señor, Increasing the, go ahead. Well, as you say, increasing the ease and speed of legal immigration lowers the interest in people trying to cross the Rio Grande to come to this country illegally. Porque como yo lo veo es que si usted hace más fácil, más eficiente y más rápido el proceso de entrar aquí legalmente, eso va a ayudar a disminuir esa demanda de esa inmigración ilegal. And as it relates to education, there is much we can do. Y en lo que concierne la educación, hay tantas cosas que podemos hacer. But there's one thing that we can do that will have the greatest impact. Pero hay una cosa que yo creo que tendría el mayor impacto. To declare that we will have reading as a constitutional right, amend the constitution of this nation that say that every child has a right to be taught how to learn to read proficiently in the classroom. We do not have that in America today, and if we did, it would fundamentally change the experience our children receive in schools all across this country. Entiendo que eso va a requerir, por ejemplo, algo que no tenemos ahora mismo la nación, es una enmienda constitucional garantizando que cada niño tenga que saber leer y escribir. Y eso no lo tenemos ahora mismo. Ok, señor Pion, queremos agradecer a usted por participar hoy en este espacio de Levántate New York, pero queremos antes que usted llame a las personas a que vayan el 8 de noviembre a ejercer su derecho al voto por usted y hay que también en el voto anticipado que comienza ahora el 29 de octubre. Muchísimas gracias por estar aquí y las puertas de Levántate New York están abiertas para usted. This is Joe Pinion. We'd like to thank you for joining our program today, Levante New York, and also extend an invitation for you to address our audience. And as you know, there's early voting on the 29th and also on November 8th. Why don't, this is your platform. You're free to invite the people to come out and vote for you. I want to add personally that, I think you have an event today, a town hall meeting, the first one, if you want to touch on that. Yes, so I want to thank you for the opportunity to appear here. Gracias por la oportunidad de permitirme estar en esta plataforma. Why people should vote for me? ¿Por qué la gente debe votar por mí? Es que no se trata de mí. It's about all of us. Se trata de todos nosotros.
we have to ask ourselves an important question. Tenemos todos que hacernos una pregunta muy importante. Are we better off today than we were when we elected Charles Schumer 24 years ago? Y esa pregunta es, ¿estamos mejor nosotros ahora que cuando elegimos a Chuck Schumer hace 24 años? From my perspective, we are not. Y desde mi perspectiva, yo no creo que estamos mejor. 1 million of our friends and neighbors have fled the state. 1 millón de nuestros vecinos han abandonado este estado. The opportunity that was promised no longer lives here in New York. La oportunidad que se le había prometido ya no existe, ya no vive en este estado de Nueva York. The jobs that were promised can't be found in New York. Los trabajos que se prometieron aquí en el estado ya no están en el estado. The education our children deserve is not being delivered in New York. La educación que nuestros niños merecen tampoco se está viendo en la ciudad de Nueva York. And the man who has the power to change this trend Y el hombre que tiene el poder para cambiar estos problemas he has done nothing. no ha hecho absolutamente nada. And so we are asking you to join us. Y por lo tanto, le estoy pidiendo a que se unan a nosotros. To say that whether you're left of Bernie Sanders or right of Donald Trump, that we can build a better America together. Decirle que no importa si usted está a la izquierda de Bernie Sanders o está a la derecha de Donald Trump, en esto nos podemos unir para crear una mejor América. I love this state and I love my country. Yo amo a este estado y amo a nuestro país. And together I believe that we can finally achieve the New York that we all deserve. Creo que todos juntos finalmente podemos tener ese cambio para esta ciudad que todos queremos y merecemos. So Chuck Schumer is the U.S. Senator for the whole state. Chuck Schumer es ese senador de todo el estado. Anyone who lives here has the ability to vote for us on November 8th. We hope to earn that support. We hope to serve the people of New York with integrity and courage. Y por lo tanto, todos, si usted vive en todo, no importa la parte que viva en el estado de Nueva York, los invito, usted puede votar este noviembre 8 y vote por lo que es la integridad. Bueno, muchísimas gracias, señor Joe Pion, por participar, candidato al Senado de Nueva York en las próximas elecciones de noviembre. Muchísimas gracias, les deseamos mucho éxito. Y también gracias al señor Johnny Núñez, que nos sirvió de traductor, de speaker en esta entrevista. Muchísimas gracias. Thank you so much. Y vamos ahora, señores, a una pausa y regresamos en breve con el resto del programa Levántate New York. Thank you. Manny, llegaste. Cuéntame, ¿cómo te fue por allá? Tú sabes, ahí estuve con mamá, con los primos, con las tías. Estar en casa es el final y para seguir cerca, mañana mismo voy con mi cédula a empadronarme. ¿Empadronarte? Sí, tú no sabes. No. Para poder votar en el 2024 necesitas estar en el padrón en el exterior, en el de aquí. Tú no pierdes tiempo, Manny, siempre apoyando el crecimiento del terruño. Yo te voy a caer atrás con eso. Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Comunicadora, locutora, presentadora, empresaria. Lo menos que tengo es tiempo para esperar en una sala de emergencia. En caso de chequeo general, rayos X, fracturas y ahora con servicio de cardiología, el Centro de Urgencia Médica de la 181 y Audubon, Alto Manhattan, es mi única opción. El Centro de Urgencias Médicas en el 521 West de la calle 181, esquina Audubon en el Alto Manhattan, está para servirte.
Señores, continuamos aquí una interesante entrevista con el candidato republicano al Senado de la ciudad de New York. No, al Senado del estado de New York.